¿Qué tal? Buenas noches. Con ustedes Gerardo Villegas en su videocolumna Pleroma Cero, miscelánea cultural. Afortunadamente llegaron las lluvias, un poquito de refresco no cae mal en estos días tan complicados, tan incendiados. Esta semana pasada tuvimos en Estados Unidos, fuimos testigos de grandes revueltas callejeras debido al uso de la fuerza excesiva por parte de policías en Minneapolis, esto al norte de Estados Unidos, exceso de la fuerza que en realidad fue un asesinato. Por otro lado también, en México no cantan tan malas rancheras, precisamente se dio a conocer un video misterioso donde unos policías hacen lo propio contra un mexicano en la ciudad en el estado de Jalisco, de donde gobierna un hombre que se hace llamar Alfaro, de una formación política aparentemente pues de izquierda, ¿no? Según esto. Entonces estamos también en tiempos convulsos, seguimos con la pandemia, no sabemos para cuándo se van a dar las verdaderas luces verdes. Sin embargo, ahora solamente cabe recomendarle al público pues que no vaya a practicar un poco el relajamiento de las medidas que ya sabemos, lavarse las manos, sana distancia, toser, etcétera, porque si no nos va a cargar a todos el payaso. Y bien, pues justamente en estas revueltas en Estados Unidos y en estas revueltas ahora en México, en la Ciudad de México también, donde la gente ya está hasta el gorro del abuso policíaco, me vino a la memoria un personaje que justamente hace 50 años estuvo en la prisión. Exactamente hace 50 años José Revueltas enfrentó el juicio por el cual fue sentenciado a 16 años de prisión por su autoría intelectual del movimiento estudiantil de 1968. El maestro Pepe Revueltas se basó precisamente después de 68, es decir, del año 69 y 70, sale de la prisión algún tiempo después, para bien morir, por allá de 1977, que es cuando, por cierto, José López Portillo, uno de los presidentes más voraces en la corrupción, él y toda su familia, innombrables definitivamente, pues Revueltas se enfrentaba a su juicio en ese sentido, y él dijo exactamente en su defensa que 1968 es el inicio por la juventud de México del proceso desenajenante que dará al país una historia real por primera vez, porque no tenemos esa historia. Se ha falseado esa historia como historia escrita y como historia política y social. En México no es una clase determinada la que tiene el mando, es un club de poder por encima de la sociedad que disputa y oprime a los demás vastos sectores sociales, entre los que se encuentran ante todo la clase obrera y las clases medias. Con estas palabras contundentes de Pepe Revueltas, pues definitivamente un hombre crítico desde muy joven. Él nace en 1914 y a los 15 años ya militaba en las filas de los partidos comunistas que fueron existiendo paulatinamente. Siempre estuvo comprometido con la revolución como él la comprendía. También fue expulsado constantemente de muchos partidos políticos o ligas. Él funda también, junto a Julio Pliego, el cineasta, y junto a Eduardo Elizalde, el poeta, la Liga Espartaquista Leninista, de la cual también posteriormente es expulsado. Y llama la atención el hecho de saber, por ejemplo, que a esos 50 años pues prácticamente nadie los recordará. Por fortuna nosotros aquí en Pleroma Cero, en el 2x3 Tamaulipas, lo recordamos con mucho cariño. Revueltas muere en 1976, tan solo 2 días después del asesinato también de Lucio Cabañas, aquel profesor de la escuela rural normal de Ayotzinapa, precisamente, de donde nosotros nos viene un nombre muy a la memoria de la historia reciente, los 43, y justamente hoy también se cumplen 6 años hoy también se conmemora prácticamente
mucho tiempo de la muerte de niños en la guardería ABC. Ahorita me falló un poco la memoria respecto a las fechas, sin embargo ustedes saben a qué me refiero. Por otro lado, el mismísimo Revueltas planteaba que después del movimiento estudiantil vendrían otras transformaciones, vendrían otros momentos, y él escribió muy sutilmente que el movimiento del 68 posibilitó la aparición del mexicano nuevo en oposición al feo. Este mexicano nuevo es libre, fraternal, entusiasta, sin hipocresías, en una palabra exótico. Por eso la burguesía nos odia tanto, porque pertenecemos al movimiento antichichimeca enderezado contra el mexicano doble, traicionero y mentiroso. Es decir, que el mismísimo Revueltas hacía una suerte como de manera de humor, de diferenciación entre unos mexicanos y los otros, y lo estamos viendo precisamente el día de hoy. Revueltas gana en 1967 el premio Villaurrutia por su trayectoria literaria, un premio muy merecido, y sin embargo, ¿qué ha sido de ese premio los últimos 15 años, por ejemplo, o durante la etapa neoliberal, como se le denomina actualmente por parte de la 4T? Vemos premios Villaurrutia muy manoseados, a excepción, por ejemplo, el de Felipe Garrido, que también cayó en un embrujo ahí por parte de un tranza llamado Saltiel la Triste, que lo tuvo que compartir, con Saltiel la Triste, que lo tuvo que compartir, como lo digo. Y bueno, a excepción de Fabio Moravito, tendríamos que hacer un gran recuento de los premios Villaurrutias otorgados durante el periodo neoliberal, y dar las pautas para escribir probablemente los apuntes para una historia de la literatura mexicana en la época neoliberal. Es decir, todos los grupos beneficiados por el FONCA, por el CONACULTA de esos tiempos, por los misterios que de pronto ocurrieron, los premios de los años Villaurrutia, de los años del López Portillismo, del Echeverriato, del día del sordacismo, y también para acá nos venimos con De la Madrid, nos venimos con Salinas, nos venimos con Cedillo, nos venimos con Fox, nos venimos con Calderón, nos venimos con Peña Nieto, y ahora acá con Andrés Manuel, con el PG, que yo insisto, el último premio es indiscutible. Fabio Moravito es un cuentista muy hábil, un escritor muy brillante, y es de los pocos que han publicado, si no es que el único, no, de los pocos que han publicado, o que publicaron más bien, en la editorial Ciruela, una editorial increíble de Jacobo Stuart, el bisnieto de la duquesa de Alba, o Chosno allá, que era la mujer de Goya, de la duquesa de Alba actual, no sé si ya muerto o no, pero ustedes sabrán de ubicarse, junto con Carmen Boullosa y Fabio Moravito, son los únicos autores que publicaron en Ciruela. Es una editorial entrañable, como lo digo, de muy alta calidad. Probablemente, si contamos que Leonora Carrington era mexicana por convicción o por circunstancia, pues también está publicada en Ciruela. No cualquiera publicaba en esa colección tan importante. Entonces los invito a que reflexionen respecto a lo que estamos ocurriendo, tanto la pandemia como la violencia espejeada en Estados Unidos, y justamente avisorando, por ejemplo, el papel de los intelectuales de derecha, de izquierda, que por ejemplo ya vimos hoy que el propio Enrique Krause, Tlatoani de la ultraderecha, pues prácticamente lo halagó como un hombre gallardo al mismísimo Alfaro después de la represión de ayer, y se presume que el hombre lo admira de una manera más allá de lo político, sino que incluso también de lo intelectual, lo cual es muy peligroso que se le admire por situaciones de índole intelectual y sobre todo de índole política, cuando Jalisco es un estado que ha cobrado vidas y que sobre todo tiene en sus territorios a uno de los grupos criminales más espantosos y más fuertes de los últimos tiempos, y además a un personaje lúgubre y oscuro del cual no vamos a hablar hoy, el día de hoy, porque esta columna es finalmente cultural. Y para terminar, hablando de Pepe Revueltas, cabe mencionar una anécdota a 50 años de su defensa, de su sentencia en Lecumberri, por la cual fue sentenciado a 16 años, y insisto que no purgó. Cuando ocurrió el 10 de junio, precisamente que se avisora el Día de las Mulitas,
Jueves de Corpus, en la Ciudad de México hubo, ya lo habíamos visto en la película de Cuarón, que se llama Roma, la represión por parte del gobierno de Echeverría contra los estudiantes, es decir, la segunda parte del 68. En ese aspecto, durante la noche se reunió la plana mayor de los intelectuales en casa de Carlos Fuentes, asistió José Emilio Pacheco, estuvo el propio Carlos Fuentes, estuvo Octavio Paz, estuvo Fernando del Paso, la plana mayor de intelectuales, para muchísimos de ellos ya conocidos por nosotros, y y preguntaban entre ellos, tribulaban qué hacer con ese problema, qué crítica, qué postura iban a tener contra un gobierno asesino reincidente. Y el propio José Revueltas, ante las dudas de los demás intelectuales sobre qué papel tomar, simplemente dijo, ¿y por qué no nos vamos todos juntos y nos vamos a bailar ante el santo señor de Chalma? Cosa que pues levantó las cejas de más de uno, incluso yo creo que como en Condorito hasta levantaron los pies llenos de espaldas. En ese sentido recordamos a Pepe Revueltas a 50 años de su defensa en el Palacio de Lecumberri, como en sus delitos implicados por el movimiento estudiantil, que incluía homicidio, daño en propiedad privada, rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a 51 años de la génesis precisamente de la Pando. Si pueden revisar esa bibliografía, revísenla, y por otro lado los esperamos la próxima semana porque se aproxima el 10 de junio, va a haber una marcha como todos los años, una marcha desde el confinamiento, una marcha con cubrebocas, y lo más seguro es que vaya a haber violencia. Yo predigo un desbarajuste, va a haber violencia, va a haber disturbios, y como bien diría la palabra, habrá revueltas una vez más. Con ustedes, Gerardo Villegas.